En primer lugar, darte las gracias, José, por la invitación y, bueno, por supuesto, dar las buenas tardes a todos y gracias por asistir a este evento donde, junto al profesor Francisco de León, vamos a presentar el nuevo método que hemos ideado junto a los profesores Francisco Arrabal Campos y Alfredo Alcaide para conocer y determinar lo que son los parámetros equivalentes de un circuito eléctrico en el dominio del tiempo. Eso, a su vez, nos va a permitir poder determinar lo que consideramos las potencias desde un punto de vista físico que fluyen por un circuito eléctrico. Este modelo equivalente pues, está compuesto exclusivamente por elementos pasivos, es decir, resistencia, bobinas y condensadores. Y vale pues, para cualquier tipo de circuito eléctrico, ya sea lineal o no lineal. Y es independiente de la forma de onda que tiene la fuente. Bueno, en esta presentación nos vamos a ceñir a sistemas monofásicos, que es lo que actualmente pues, hemos publicado en la Transaction on Power Delivery, aunque la generalización a más fases, a un número n, un número arbitrario de fases, incluyendo trifásica, por supuesto, pues ya ha sido desarrollado y se encuentra pues, enviado para su revisión por pares. Esta charla, pues en principio la vamos a impartir el profesor Francisco de León y yo. José ya pues, ha dado bastantes detalles de nuestras afiliaciones. Francisco está en la Tandle School of Engineering en la New York University y yo pues, estoy en la Universidad de Almería, en la Escuela Superior de Ingeniería. El resumen de esta charla es el siguiente. En primer lugar, pues haré una breve introducción con algunos tintes históricos, así como motivacionales, para entender mejor lo que es el problema de las definiciones de potencia eléctrica, un problema que viene siendo arrastrado desde hace ya muchísimos años. Luego hablaré de lo que son las herramientas matemáticas que hemos utilizado para resolver este problema, que son el álgebra geométrica y la geometría diferencial. Ambas son herramientas muy novedosas en su aplicación a ingeniería eléctrica, muy recientes, muy pocos años desde que se vienen usando, por tanto, son quizá bastante desconocidas todavía para los ingenieros eléctricos. Luego continuaré hablando pues, de lo que es el método de identificación de parámetros específicamente, para mostrar cómo, gracias a la aplicación pues, de la álgebra geométrica y de la geometría diferencial, pues es posible encontrar un conjunto de parámetros RLC que pueden variar en el tiempo, por tanto no son fijos, y que nos permiten construir un circuito equivalente exclusivamente en el dominio del tiempo. Por tanto, prescindimos de la típica aproximación basada en el mundo fasorial, en el dominio de la frecuencia, y nos centramos única y exclusivamente en el dominio del tiempo. En esta presentación, como he comentado, pues nos vamos a limitar a circuitos monofásicos, que es lo que actualmente pues, ha sido publicado y revisado por pares, pues, por expertos en la materia. A continuación, pues, mi colega Francisco de León discutirá pues, cómo la obtención de estos parámetros RLC nos permite resolver el problema de calcular y resalto calcular porque esto no es definir, simplemente calculamos lo que son las potencias desde un punto de vista, entendemos, puramente físico. Y por puramente físico me refiero a seguir a lo que serían las ecuaciones que rigen los fenómenos electromagnéticos, que son las ecuaciones de Maxwell, y el teorema que, digamos, establece cómo es el flujo de potencia en el espacio y en el tiempo, que es el teorema de Point. Luego, finalmente, pues presentaremos algunos ejemplos de aplicación que confirman el interés por el método propuesto. Vale, empecemos por esta parte introductoria que abarca un poco la historia, muy breve, de las definiciones de potencia eléctrica, así como la motivación y los antecedentes de nuestro trabajo. Aquí tienen esta foto que fue tomada en el año 1923 y que muestra a los directores del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos que había hasta esa fecha. Ya podrán observar por ahí que hay algún personaje bastante conocido. Bueno, pues, entre esas personalidades, efectivamente, hay dos grandes figuras. La primera de ellas, que sería Charles Proteus Steinmetz, y el segundo de ellos, que es Arthur Edwin Kennedy. Ambos pues, fueron dos grandes contribuyentes a lo que fue el desarrollo de la ingeniería eléctrica a principios o a finales del siglo XIX, mejor dicho, y a principios del XX,
y fueron pues, los responsables de la introducción de los números complejos en los cálculos relacionados con circuitos eléctricos y, por supuesto, también del cálculo de la potencia en el dominio fasorial, es decir, en el dominio de la frecuencia. Hay que decir que esto fue un gran avance en su momento, resolvía tediosos cálculos de una manera elegante y sencilla, pero también fue un quebradero de cabeza durante bastantes años por los retos y problemas que planteaban los circuitos, sobre todo multifásicos, desequilibrados y que podían ser no lineales. Este problema realmente ha permanecido sin resolver durante los últimos 120 años aproximadamente, a pesar de las numerosas teorías de potencia que han sido formuladas pues, por eminentes ingenieros y científicos como Konstantin Budeanov, Frisch, Akagi, Charnesky, Deppenbrock. Es decir, hay una gran cantidad de personas que se han dedicado a estudiar esto de la teoría de potencia y a pesar de todos esos esfuerzos, realmente a día de hoy sigue sin estar, digamos, resuelto y existe una unanimidad respecto a la consideración de los flujos de potencia en los circuitos eléctricos. Pues bien, ¿cómo pretendemos nosotros resolver este problema? Muy sencillo. Supongamos que tenemos inicialmente un circuito, como el de la figura, un circuito monofásico, donde un generador suministra energía a una carga, ¿vale? Obsérvese que en principio no hace falta realizar ninguna suposición con respecto a los elementos que se pueden encontrar dentro de esa carga, pero por simplificar un poco la aproximación que hacemos, vamos a suponer que son exclusivamente elementos pasivos. Ya veremos que realmente al final en los circuitos eléctricos en última instancia pues siempre pueden ser considerados como circuitos donde lo que hay exclusivamente son elementos pasivos, tarde o temprano. Pues bien, el flujo de potencia se calcula tradicionalmente como el producto de tensión y corriente para cualquier instante en el tiempo, que esto, bueno, todos lo sabemos, de las primeras cosas que nos enseñan cuando tomamos un curso de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Y nuestro objetivo es averiguar qué hay dentro de la carga pasiva, ¿vale? Porque si somos capaces de averiguar qué hay dentro, vamos a poder calcular la potencia de una manera muy sencilla. Y vuelvo a subrayar lo de calcular, como he hecho antes, porque a diferencia de otros métodos, nosotros no tratamos de crear o inventar nuevas definiciones, sino que utilizamos las que se derivan de las propias ecuaciones de Maxwell, que son, como todo el mundo sabe, las ecuaciones constitutivas y que no han sido disputadas para modelar el fenómeno electromagnético, del cual, lógicamente, pues la teoría de circuitos es un caso particular, por supuesto. Pues bien, nos ayudamos de las ecuaciones de Maxwell y del teorema de Point, que es el que nos dice, pues eso, cómo se transmite la potencia eléctrica en el espacio y en el tiempo. Bueno, pues este teorema de Poynting nos dice que la potencia que físicamente entra en un circuito, que es P de T, es igual a lo que se transforma en otra forma de energía que habitualmente pues, será calor, será movimiento mecánico, etcétera, ¿no? Y que por tanto se pierde de nuestro sistema electromagnético. En fin, todo el mundo sabemos a qué nos referimos, la famosa ley de Joule, Rey cuadrado, más lo que se almacena y se restituye en los campos electromagnéticos por las bobinas, en fin, que he resaltado ahí en verde, más los campos, más lo que se almacena y se restituye en los condensadores, campo eléctrico. En fin, la derivada de un medio de ley cuadrado y la derivada de un medio CV cuadrado. Fíjense que esto es algo bastante lógico y de sentido común, que desde mi punto de vista cualquier ingeniero entiende fácilmente, independientemente de la complejidad del circuito y del tipo de alimentación. Lo que entra a mi sistema o se pierde cambiando a otra forma de energía o se almacena. Y en sistemas electromagnéticos tenemos dos formas de almacenar, en forma de campo magnético y en forma de campo eléctrico. Pues esto es una gran diferencia con respecto a la pléyade de definiciones propuestas por diferentes autores, dando lugar, lógicamente, a una ristra interminable pues, de potencias ficticias y que muchas veces carecen de sentido físico. Se pueden sintetizar varias topologías de circuitos con nuestro método, pero
vamos a presentar solamente las dos que son más sencillas y las más universales, que son el equivalente en serie y el equivalente en paralelo. Entonces, para el caso del equivalente en serie, dados los valores de la resistencia, bobina y condensador, simbolizados ahí como RS, LS y CS, se puede hallar la potencia como la suma de las potencias individuales de los elementos pasivos. Lo tienen ahí en la expresión de abajo. Fíjense que para la expresión de la potencia en el condensador, pues, en fin, la tensión VCS se ha puesto ahí, pues realmente como la tensión que existe en la alimentación, menos la que cae en la resistencia, menos la que cae en la bobina. De esa forma podemos expresarla en función de cosas que vamos a poder medir a la entrada del circuito. Básicamente vamos a medir la tensión y la corriente. Y en base a esas medidas vamos a poder computar cosas como, por ejemplo, la derivada de la tensión o la derivada de la corriente. Y esto es un poco lo que quiero señalar. Bien, para el caso del equivalente paralelo, pues se sigue el mismo procedimiento, dando pues el mismo resultado, ¿vale? La potencia, pues ahí la tienen, es muy parecida. Lógicamente aquí, donde antes trabajábamos en la tensión para el condensador, aquí trabajamos en la corriente de la bobina, que la ponemos en función de las cosas que estamos midiendo, corriente, tensión y derivada de tensión. Si aplicamos, por tanto, podemos decir que el método es capaz de encontrar un modelo que tenga una versión en serie y otra en paralelo, siendo ambas equivalentes desde un punto de vista energético. Dentro de mi caja negra, si yo mido las cosas desde el exterior, no voy a saber qué tengo y me valen ambas formulaciones. Y esto es lo que, bueno, quiero destacar, es ampliamente conocido en ingeniería eléctrica como dualidad. Así que si aplicamos la tensión a ambos circuitos, vamos a obtener exactamente la misma corriente, por tanto, la misma potencia. Así que para nosotros van a ser completamente indistinguibles. Para calcular los parámetros equivalentes lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Basta con aplicar la teoría básica de circuitos en fin, que conoce cualquier ingeniero eléctrico. Para el caso de un circuito serie, basta con aplicar pues, la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice, como todo el mundo sabe, que la suma de tensión en una trayectoria cerrada debe ser cero. O bien que la suma de tensiones de los elementos pasivos debe ser igual a la de los elementos activos. Bueno, para el caso de un circuito paralelo, pues nada, aplicaremos lógicamente la primera ley de Kirchhoff, ¿vale? Sumatoria de corrientes igual a cero. Son ecuaciones ampliamente conocidas por todo el mundo. Bueno, entramos un poco en la parte matemática, que quiero hacerla ligera y sencilla pues, para que el método se pueda entender bien, pero es cierto que unas mínimas nociones básicas hay que introducir de lo que sería la álgebra geométrica y la geometría diferencial. El álgebra geométrica se basa principalmente, aunque no exclusivamente, en vectores y en una operación bilineal entre ellos, que es lo que se conoce como el producto geométrico, ¿vale? De esta forma, dos vectores, u y v, pues pueden multiplicarse de esta manera especial. Se simboliza ahí como tienen en negrita, u y la v al lado, sin ningún símbolo especial ahí en medio. Lo multiplicamos de esta manera y da lugar, por un lado, a lo que aparece en azul, que es el producto escalar, que es el producto escalar tradicional, el de toda la vida, entre dos vectores. Más una cosa que en principio es novedosa para los ingenieros eléctricos, ya veremos que no es tan novedosa, que es el producto exterior o producto de Grassmann. Se simboliza con esa cuña, es la típica forma de simbolizar el producto exterior. Entonces, la principal diferencia entre ambos es que el producto interior, como todo el mundo sabe, es un escalar, es un número real, pero sin embargo el producto exterior es una cosa nueva, es un objeto geométrico nuevo, que no existe en el álgebra lineal tradicional y es, digamos, la principal barrera de entrada que tenemos los ingenieros eléctricos a este mundillo del álgebra geométrica. Bueno, pues al producto exterior de dos vectores se le conoce como bivector, ¿vale? Es un objeto nuevo, que no es un escalar, no es un vector, es otra cosa, y le llamamos bivector. Entonces, debido a la relevancia que tiene esto del bivector, voy a hablar un poquito más de él. Entonces, bueno, como vamos a ver en breve, lo interesante y destacado del éxito de nuestra aplicación se fundamenta exclusivamente en el producto exterior, ¿vale? Este producto exterior lo definió axiomáticamente el matemático alemán Hermann Grassmann a mediados del siglo XIX, de esta manera que tiene usted en pantalla.
el producto exterior de un vector consigo mismo es 0. Esto es un axioma. Usted puede multiplicar un vector por otro de muchas formas diferentes. Todo el mundo conoce el producto escalar. Bueno, pues este señor Grassmann dijo que cuando multipliquemos un vector por otro vector mediante el producto exterior, ese resultado tiene que ser 0. Pues automáticamente esta propiedad implica que el producto exterior de dos vectores que son diferentes es anticonmutativo. Esta es una de las grandes novedades. Nuestra mente ingenieril está acostumbrada a pensar siempre en términos de conmutatividad. A por B es B por A. Pues no. La clave y el éxito de la álgebra geométrica en la aplicación a diferentes campos de la física consiste en la anticonmutatividad. No es lo mismo U por V que V por U. Y la diferencia está en que pues, aparece un signo menos delante. Entonces, como se ha mencionado anteriormente, el resultado es un nuevo objeto que se llama bivector. Y que, como tienen ahí en la pantalla, se representa geométricamente como el plano definido por los vectores U y V. Así que un bivector es un plano, tal cual. Esto no debe extrañarnos, porque nuestra mente es capaz de entender perfectamente este concepto. El escalar, que sería algo puntual de dimensión 0, el vector, dimensión 1, pues el bivector es algo que tiene dimensión 2, es un plano. Y curiosamente tiene propiedades muy similares a los vectores, porque el bivector tiene dirección, que es lo que sería la dirección del plano en el espacio, ¿verdad? Tiene un sentido que ahora veremos, está un poco simbolizado pues, por esta flechita, perdón, por esta flechita que hay aquí, ¿vale? No es exactamente algo que tenga que ver con la rotación, ahora lo explicaré, pero bueno, el sentido también se puede asignar a un bivector. Y por supuesto también tiene magnitud, exactamente igual que le pasa a un vector, que tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. Bueno, pues podemos calcular algebraicamente lo que sería la magnitud de ese bivector mediante la expresión que tienen en pantalla. El módulo de U, el módulo de V por el seno de phi, ¿vale? Y bueno, pues esto no es casualidad que se parezca bastante al producto vectorial entre dos vectores, ¿eh? Es que resulta que el producto vectorial de dos vectores, pues es un caso particular del producto exterior. Lo que pasa es que está limitado exclusivamente a 3 dimensiones. Así que el producto vectorial es un caso particular del producto exterior y que solo se puede aplicar en 3 dimensiones. La suerte que tenemos es que como vivimos en un mundo de 3 dimensiones, para nosotros el producto vectorial es algo natural, pero si se imaginan un mundo único y exclusivamente en 2 dimensiones, donde la tercera dimensión no existe, la física de ese mundo en 2 dimensiones tiene un problema muy serio. Y es que no vale aplicar, no se puede aplicar absolutamente nada que implique computar el producto vectorial. Porque automáticamente implicaría saltar a una tercera dimensión que no existe por definición, porque es un mundo puramente bidimensional. Nosotros que vivimos en 3, cuando tenemos 2 vectores que definen un plano, no tenemos ningún problema en saltar a una tercera dimensión. No sé si alguien alguna vez se lo ha preguntado, pero parece bastante ilógico que operando con cosas que viven en un mundo bidimensional uno tenga que usar dimensiones extra. Esto no solamente pasa en 2 dimensiones, pasa en 4, en 5 y en más dimensiones, donde el producto vectorial de 2 vectores directamente es que tiene infinitas soluciones, porque hay infinitos vectores que son perpendicular al plano que forman los dos primeros. Así que bueno, estas son algunas consideraciones que quiero recalcar de las limitaciones que tiene el producto vectorial. Vale, como he dicho, el bivector pues, puede ser calculado y voy aquí a poner un ejemplo para ver cómo se hace este cómputo. Entonces, en primer lugar, lo primero de todo es que necesitamos, como vivimos en un mundo vectorial, necesitamos una base ortonormal, ¿vale? Esa base ortonormal E, para un caso de 2 dimensiones sencillito, tiene 2 vectores unitarios de módulo 1, S1 y S2, y los tenemos aquí simbolizados, ¿verdad? S1 y S2 en este mundo bidimensional donde vive el plano de la figura. Ahora los vectores U y V se pueden expresar como una combinación lineal de los vectores base y, bueno, utilizando coordenadas rectangulares que podría haber usado cualquier otro sistema de coordenadas, pero bueno, por hacerlo sencillo, pues U y V se expresan de esta manera. Bueno, pues el producto exterior del vector U con el vector V da lugar a lo que se conoce
como bivector. Y el resultado, lo tienen ahí en pantalla, pues tiene una forma definida. Dirección, la que determina el plano E1,2. Es decir, cojo el vector S1, cojo el vector S2, eso da lugar a un plano, pues lógicamente U por V está contenido en ese plano. El bivector tiene esa dirección. Tiene una magnitud que es U1V2 menos U2V1, que es exactamente la misma que la del producto vectorial, ¿verdad? Y tiene un sentido, el sentido que es el que está indicado con la flechita que hay ahí, que lo que me quiere decir es que en la multiplicación de este bivector, en la generación de este bivector, lo que se hizo fue coger el vector U y llevarlo hacia V, es decir, el sentido es UV. Podría haber elegido el sentido VU, o mejor dicho, podría haber elegido el producto VU y automáticamente tendría el mismo bivector pero de sentido opuesto, ¿vale? Pero el objeto geométrico sería muy parecido, lo que pasa es que tiene esa propiedad diferente, un poco como el spin de algunas partículas, que es la misma partícula, pero tiene spin para un más un medio, spin menos un medio, pues algo parecido. De hecho, la álgebra geométrica es la gran revolución que está experimentando actualmente todo lo que es física cuántica, relatividad, etcétera, etcétera, para el estudio de partículas a nivel cuántico e incluso cosas tan avanzadas como teoría de cuerdas, donde se necesitan muchas dimensiones y este tipo de herramientas están viniendo muy bien. Pero bueno, yo no voy a entrar ahí, por supuesto. Vale, a ver si, no sé qué pasa aquí, que no ahora. Pasemos ahora a hablar de geometría diferencial. Digamos que la geometría diferencial es una disciplina matemática que estudia las curvas. Bueno, no solo estudia curvas, también estudia otros objetos como superficie y volúmenes, pero fundamentalmente nosotros nos vamos a centrar en el estudio de curvas juntos, y esto es muy importante, con sus propiedades locales en el espacio que ocupa. Entonces, estas curvas pueden ser analizadas en términos de sus propiedades invariantes. Por ejemplo, para la curva azul que vemos en pantalla, la curva esta gamma, yo puedo estudiar la curvatura, que es una propiedad invariante que tiene la curva y que nos indica cómo esa curva se desvía con respecto a una hipotética línea recta que siguiese en cada instante. Así que si sigo esa línea recta no tengo curvatura, en cuanto me desvío de la línea recta, pues tengo algo de curvatura. O también, por ejemplo, otra invariante muy importante de las curvas, que es la torsión, ¿vale? Y que sería una indicación de cuánto se sale esa curva del plano que la contiene. Esa curva, pues conforme va generándose, si está contenida en un plano, pues no tiene torsión. En cuanto intenta salirse del plano, pues automáticamente pues tiene torsión. Pero quizá uno de los conceptos más útiles es el concepto de plano osculante, ¿vale? Que es un objeto bidimensional, el plano, ¿verdad? Que está definido por los vectores tangente y normal a la curva, que son los vectores t y n que tienen ahí dibujados en el punto P1. Entonces, los vectores tangente y normal, t y n, en este caso, pues definen el plano pi que está centrado en el punto P1 de la curva. Ese planito verde, pues lo generan, lo definen el vector t y el vector n. Pues a eso se le llama plano osculante. Entonces, este tipo de planos en geometría, en matemáticas, pues lo que representan lo que se llaman espacios locales tangentes a la curva, ¿vale? Y esto, pues tengo un plano local tangente en cada punto de la curva. Pues como veremos más adelante, estos planos tangentes permiten la identificación analítica de los parámetros R, L y C. La clave de la obtención de los parámetros es que yo tengo un vector que veremos más adelante, que contiene información de la tensión y la corriente, lo dibujo en función del dominio del tiempo en un espacio geométrico y ese vector me genera una curva. Pues analizando cómo esa curva se mueve en el espacio, soy capaz de obtener información de los parámetros R, L y C de mi circuito. Esa, digamos, es en resumen el método que nosotros hemos propuesto. Entonces, este plano se puede calcular fácilmente mediante álgebra geométrica, haciendo el producto exterior. No sé si, ¿por qué no sale? Ahora. Vale. Como digo, este plano se puede calcular fácilmente mediante álgebra geométrica, haciendo el producto exterior del vector tangente y del vector normal. Y eso da lugar directamente a un bivector que se llama pi, sí, y que, como he dicho anteriormente, es un plano. Así que cojo mi vector tangente, cojo mi vector normal, le hago el producto exterior y ya tengo el plano tangente en cada uno de los puntos de la curva. Y una cosa importante que es clave en todo este proceso es que, bueno, hay que tener en cuenta que la geometría diferencial dicta que tanto el vector t como el vector n se computan en base a derivar la curva. Por ejemplo,
vector tangente t se halla con la primera derivada, mientras que el vector n se puede hallar con la segunda derivada. ¿De acuerdo? Así que en la derivada de la curva hay mucha información y que nosotros vamos a usar para computar nuestros parámetros. Y vamos a pasar ya a lo que sería la identificación de parámetros propiamente dicha. Y como digo ahí como subtítulo, destapando lo que hay en la caja negra. Yo hasta ahora un circuito eléctrico lo más general posible, sin saber lo que hay dentro, pues para mí es muy difícil poder determinar un equivalente. Solo lo puedo hacer única y exclusivamente cuando me muevo con alimentación senoidal y con parámetros pasivos. Ahí me paso al dominio fasorial, al dominio de la frecuencia y puedo computar la impedancia que todos conocemos. Pero en cuanto me salgo de una alimentación senoidal o tengo ya cargas no lineales, esta cosa se complica enormemente y no es tan fácil. Pues nosotros hemos conseguido encontrar dos tipos de equivalentes, el serie y el paralelo. Me da igual absolutamente lo que haya dentro de la caja, que aplicando nuestro método puedo sacar, midiendo tensión y corriente a la entrada, puedo sacar qué es lo que hay dentro, un equivalente energético. La gran novedad es que esos parámetros, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, van a variar con el tiempo. Nosotros no vamos a necesitar nunca más el dominio de la frecuencia, no vamos a necesitar los fasores, no vamos a necesitar los complejos. Los complejos los tiramos a la basura a partir de ahora. Y solamente hacemos cosas en el dominio del tiempo. Pues bien, el procedimiento para determinar estos parámetros de circuito equivalente se basa en la construcción de un vector que es un poquito especial, cuyas coordenadas de este vector son variables eléctricas. Concretamente vamos a usar la tensión a la entrada del circuito, la corriente a la entrada del circuito y vamos a usar también las derivadas en el tiempo de esos dos parámetros, ¿vale? Y dependiendo de la naturaleza particular del problema, vamos a elegir convenientemente, ya explicaré cómo se hace, si tenemos que coger la derivada de la tensión, la derivada de la corriente, es decir, cuál va a ser lo más idóneo. Así que, bueno, este tipo especial de vector le hemos denominado Spacor, y lo consideramos un vector eléctrico. La historia de Spacor tiene una parte seria y una parte un poco bromista. La parte seria es que, pues, SPAC, pues del inglés space, y el OR de vector, space vector, pues Spacor. Y la parte bromista es que tres de los autores nos llamamos Francisco, somos Pacos, y entonces pues no hemos permitido la licencia de, pues como salía el Paco ahí en medio, pues Paco. Así que este es el origen de este nombre. Como ejemplo, para introducir el método, vamos a usar este circuito RL paralelo que hay ahí, un circuito aparentemente sencillo, una resistencia, una bobina, aunque cualquier otro circuito nos valdría, ¿vale? Pero para este caso, el Spacor que vamos a elegir tiene esa forma que aparece ahí. Por un lado tenemos la coordenada de la tensión, la coordenada SU1 es la tensión, la coordenada SU2 es la integral de la tensión y la coordenada tercera es la corriente. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues básicamente porque la propia ecuación constitutiva del circuito pues nos indica eso, ¿vale? Como vemos, la primera ley de Kirchhoff aplicada en este circuito nos dice que la corriente que entra pues es igual a la corriente de la resistencia más la corriente de la bobina y lógicamente si desarrollamos un poquito esto vemos que la corriente de la resistencia depende de la tensión y la corriente de la bobina depende de la integral de la tensión. Así que tenemos corriente, tenemos tensión, tenemos integral de la tensión, pues esos son los tres elementos que hemos elegido para nuestro Spacor. Lo podíamos haber puesto en cualquier orden, ¿no? Eso es irrelevante, pero es importante que se tenga en cuenta que esto eran las tres coordenadas de nuestro Spacor. Para simplificar, hemos quitado el simbolito de integral para no arrastrarlo todo el rato y a partir de ahora ponemos el simbolito este de la V con tilde para indicar que eso es la integral de la tensión, ¿vale? Esa magnitud es la integral de la tensión. Bueno, pues a continuación lo que hacemos es sustituir la corriente por el valor. Ya han visto que, bueno, pues la conductancia, que es 1 partido de la resistencia, sumada con 1 partido de L, la integral de la tensión, eso es la corriente que está entrando al circuito, pues la sustituyo en la coordenada 3, de tal forma que, bueno, pues puedo agrupar un poco ahí los términos comunes. Ahí lo tienen. Me sale, pues, que realmente
me puedo quedar con una dependencia exclusivamente de la tensión y de la integral de la tensión. Lo siguiente que hacemos es pues, sustituir el 1 partido L por su inverso, que se le llama gamma, y notamos a continuación que, bueno, pues este E1 más G por E3 es un vector, que llamo vector A, y este E sub 2 más gamma por E sub 3 es otro vector al cual llamo B. Nótese que esto implica que el Spacor este vive en un espacio bidimensional, de 2 dimensiones, dentro de, lógicamente, de un espacio mayor, de 3 dimensiones, porque yo inicialmente, cuando definí el Spacor Y, pues lo definí como un Spacor, un vector espacial, que vive en un espacio de 3 dimensiones. Sin embargo, realmente, el Spacor, como estoy poniendo aquí, reside única y exclusivamente en ese espacio bidimensional, no se sale nunca de ahí. Bueno, por tanto, A y B, si se fijan, haciendo el producto exterior entre ellos, nos van a caracterizar al plano K, y cuyo valor pues, viene dado por la expresión que tienen ustedes aquí en pantalla. E12 menos G E23 menos gamma E21. Esto, lógicamente, ha salido de hacer el producto exterior entre A y B, que es bastante sencillo de hacer. Y vemos claramente que los valores de G y gamma que intentamos determinar pues aparecen como coordenadas de ese bivector K. Y aquí quiero destacar la interpretación geométrica y algebraica del bivector K y de sus componentes. Ya estamos en un mundo un poco más matemático. Y como digo, podemos hacer una interpretación geométrica y una interpretación algebraica. Desde un punto de vista geométrico, K es un plano. Pero ese plano es el resultado de la suma de 3 planos unitarios. ¿Quiénes son los 3 planos unitarios? Pues E12, E23 y E31. Exactamente igual que E1, E2 y E3 forman una base ortonormal que generan a todos los vectores de ese espacio tridimensional, el bivector E12, el bivector E23 y el bivector E31 forman una base que generan todos los bivectores, todos los planos de ese espacio tridimensional. Efectivamente, K tiene esa interpretación geométrica. Es un plano suma de otros 3 planos unitarios. ¿Y que tienen coordenadas? Pues las que ven en pantalla. 1, menos G y menos gamma. Desde un punto de vista meramente algebraico, K es un cuaternión, ¿vale? Los famosos cuaterniones, que se usan en alguna disciplina de la física, se usan bastante. En ingeniería hay gente que también hace teoría de potencia con cuaterniones. Pero bueno, no, para aquellos que no lo conozcan, simplemente decir que es un número hipercomplejo. Lo inventó, bueno, perdón, no voy a entrar mucho en detalle, lo inventó un tal Hamilton, pero bueno, no quiero entrar ahí. Que está formado por la suma, digamos, de 3 elementos imaginarios. ¿Quiénes son los 3 elementos imaginarios? Laicamente se obtiene que vale menos 1. Entonces, esto se comporta exactamente igual que un cuaternión. Y la pregunta, ¿y por qué se comporta igual que un cuaternión? Porque resulta que los cuaterniones son subespacios, son subálgebras del álgebra geométrica de grado 3. Exactamente igual que los números complejos son subálgebras del álgebra geométrica de grado 2. Es decir, el álgebra geométrica realmente es la herramienta general. Y uno, cuando coge casos especiales de diferente grado, va obteniendo las diferentes herramientas que estamos acostumbrados a trabajar los ingenieros eléctricos. Bueno, sigo adelante. Y ahora, bueno, pues estamos en condiciones de calcular lo que sería el plano osculante utilizando los conceptos de geometría diferencial. Entonces, para ello vamos a partir del Spacor inicial, que ya conocemos, y voy a computar la primera derivada, que simple y llanamente lo que hago es derivar las coordenadas. Computo la segunda derivada, que vuelvo a derivar otra vez, y el producto exterior de ambos Spacors, y prima y segunda, nos permite obtener un bivector K-OSC que también reside en el mismo subespacio que el bivector K anterior. ¿Vale?
esto realmente lo expresamos de esta manera. Es decir, el bivector K y el bivector K-OSC viven en el mismo subespacio, tienen la misma dirección. Por tanto, son proporcionales uno al otro. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Alfa. Fíjense que las coordenadas de este bivector K-OSC parecen un poco complejas, ¿no? En el sentido de que son algo elaboradas, productos cruzados de tensión con corriente de diferente derivada, pero bueno, es lo que la geometría diferencial dicta en este caso. Por tanto, partiendo de las expresiones de los planos obtenidos anteriormente, pues podemos establecer que la relación entre las coordenadas de cada bivector por separado pues deben coincidir entre sí, ¿vale? Así que calculando estas relaciones, obtenemos que la relación entre el elemento E2,3 y el E1,2 del bivector K, menos G partido 1, es decir, menos G, tiene que ser igual a la relación que existe entre el E2,3 y el E1,2 del bivector K-OSC. Ambas cosas tienen que coincidir, porque es que son proporcionales. Por tanto, la relación entre sus coordenadas deben ser iguales. Aquí, bueno, reordenando un poquito, pues sacamos que G vale esto. Y aplicando un poco el mismo razonamiento, para gamma, obtenemos este resultado. Así que el método al final ha llegado a esta expresión, en la cual, para el circuito RL paralelo que tenía inicialmente, soy capaz de computar su conductancia y el inverso de la inductancia usando las muestras de tensión, las muestras de corriente, la primera derivada de la muestra de corriente, la primera derivada de la muestra de tensión, la segunda derivada de la muestra de corriente, la segunda derivada de la muestra de tensión. Bueno, a continuación se presentan los resultados del método. Para un caso de estudio que consiste en un circuito considerado tradicionalmente como complicadillo, no lineal. No lineal, ojo, en el dominio de la frecuencia, en el dominio fasorial, porque es fácilmente demostrable que esto en el dominio del tiempo es lineal. Pasa que esto es un concepto al cual no quiero entrar ahora mismo, pero en fin, todo el mundo entiende que esto es un circuito no lineal en el dominio de la frecuencia. Pues tenemos una fuente de alimentación, una resistencia de valor 1 ohmio, que está en serie con un interruptor que abre y cierra, y una inductancia que es no lineal, tiene una curva de saturación que ahora la mostraré. Entonces, la frecuencia de conmutación del interruptor se muestra en esta figura. Se aprecia que el interruptor pues abre y cierra varias veces. En primer lugar, cierra en t igual a 2 milisegundos y abre en t igual a 8. Y posteriormente se vuelve a cerrar en t igual a 12 y vuelve a abrir en t igual a 17. Asimismo, pues se muestra la curva aquí de flujo corriente de la bobina, que vemos que es no lineal, ¿verdad? Se muestra lo que sería la inductancia incremental, que al tener dos pendientes, pues varía entre dos valores, concretamente varía entre 7 milihenrios y 1 milihenrio. Bueno, pues en primer lugar consideramos tres escenarios para una alimentación senoidal, ¿vale? Así que pongo una fuente senoidal y voy a considerar tres escenarios. El primero de ellos, cuando solo funciona el interruptor. Switcheo el interruptor, abro y cierro. Sin embargo, trabajo en un rango en el cual la bobina permanece en una zona de no saturación, permanece en la primera región, por tanto la bobina es constante. Tiene un valor de 7 milihenrios, que el inverso pues son 142,9 inverso de henrio. Ahí tiene la tensión en rojo y esa sería la corriente que se mediría a la entrada del circuito. Como ves, es una corriente altamente no lineal o considerada altamente no lineal en el dominio de la frecuencia. Pues bien, usando nuestro método, este es el resultado que obtenemos. La curva azul, que sería el inverso de la bobina, vemos que efectivamente salen los 142,9, cerquita de 150, ¿verdad? Y constantes todo el tiempo. Vale, aquí se ha pintado para un periodo, lógicamente. Sería igual para todos los periodos. Sin embargo, para la resistencia vemos cómo entre 0 y 2 milisegundos el interruptor está abierto. Si está abierto quiere decir que la conductancia es 0, es decir, la resistencia es infinita. Cuando cerramos el interruptor entre 2 y 8 milisegundos, pues aparece la resistencia, que tiene un valor de 1 ohmio, cuyo inverso pues también es 1, un Siemens.
multiplicado por 100, que bueno, está multiplicado por 100 para que pudiera salir en la misma escala que la gamma. Así, por eso aparece aquí el 100, pues efectivamente 100 por 1, 100. Pues aquí lo tenemos. Así que somos capaces de identificar cuando hay resistencia y cuando no la hay. Siguiente caso. Cuando el interruptor está cerrado todo el tiempo y el inductor se satura. ¿Vale? La bobina se satura. La tensión sigue siendo senoidal y la forma de corriente, pues la que tienen ahí. También un poquito rara. Pues el resultado del método, aquí lo tienen, es que, vale, en rojo tengo a la resistencia constante todo el rato, puesto que la tengo conectada, de valor 1 ohmio, multiplicado por 500, pues 500. Sin embargo, la bobina ven cómo va pasando de la saturación a la no saturación. Pasa de 142,9, que sería el inverso de 1 partido 0,07, a 1000, que es el inverso de 1 partido 0,01. Y bueno, pues lo voy haciendo conforme el ciclo de histéresis va avanzando. Así que el método aparentemente pues encuentra el resultado. Bien, seguimos con la alimentación senoidal. A ver, sí, alimentación senoidal. Y ahora presentamos pues el último escenario de alimentación senoidal, donde el interruptor funciona según los ciclos que hay descritos en la figurita de la izquierda, y el inductor también se satura. Es decir, switcheo y además tengo saturación, con lo cual la forma de onda de corriente pues bastante no lineal. Pues el método, ahí ven cómo identifica perfectamente lo que le pasa a la bobina y lo que le pasa a la rama de la resistencia. Vale. Por último, el mismo circuito es alimentado por una fuente de tensión no senoidal. Eh, Aquí vamos a meterle pues armónicos a la fuente de tensión. Ya están viendo que pues tienen ahí una tensión un poco distorsionada. Los elementos siguen siendo los mismos, lógicamente, porque los elementos no han cambiado. Lo único que cambia es la forma de alimentar. La corriente, pues también muy extraña. Y el resultado de nuestro método, pues exactamente igual que en el último caso. Estoy switcheando a la resistencia, estoy saturando a la bobina, pero el método sigue encontrando, independientemente de qué alimentación le he puesto al circuito, sigue encontrando los valores de gamma y de G, ¿vale? De R y de L. Entonces, bueno, pues aparentemente el método pues parece que funciona y da buenos resultados.